yo te daré lo mejor del trigo, la mies de la roca te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy es día de cena del Señor, pero en esta ocasión la vamos a hacer al final. Y vamos a pasar entonces a la palabra, a la santa palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi Señor, que tu palabra, Dios, pueda, mi Señor, ser ese alimento de en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, mi Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Prepara cada corazón, mi Señor, para recibir ese alimento que proviene de ti, mi Señor. Quita de mí, Señor, toda carne, Señor, toda carnalidad. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, aquel, Señor, que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, hoy, amados hermanos, tenemos un mensaje que va conforme a las fechas, pero no conforme a las fechas de la mayoría del mundo, sino conforme a las fechas que, conforme a la Biblia, sucedieron y que ahora nosotros, tú y yo, estamos nosotros viviendo bajo un tiempo de gracia, bajo un tiempo poderoso de la gracia y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este mensaje se llama Celebremos la fiesta de nuestra Pascua en Cristo. Entonces, algunos dirán, oye, pero ¿no es la Pascua un evento que solamente los judíos o en la ley, ¿verdad? Son aquellos que tienen que festejarla, que tienen que seguir esa tradición conforme a los judíos de celebrar la Pascua? No es un evento exclusivo solamente para ellos, y no nosotros como cristianos que ya tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. No está mal, no estaremos nosotros haciéndonos mesiánicos, ¿verdad? Haciéndonos como judíos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es perfecta, y es como cuando tejes una chambrita y que si le jalas un hilo, ese hilo va a jalar hasta el otro lado de la chambrita, ¿verdad? Y entonces se empieza a fruncir, y entonces todo es completa la palabra de Dios. La Pascua es una ilustración perfecta
específica y detallada de la redención de Jesucristo en la cruz de Calvario. No sé si tú lo sabías, pero la Pascua es una proyección de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario con la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, ayúdame por favor ir a Primera de Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer del versículo número 7 al 8, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como dice el 8, fíjate cómo dice: así que celebremos, ¿qué dice? La fiesta. Aleluya, ¿verdad? Dice: así que celebremos la fiesta, pero nos dice ahí cómo. Dice: no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces aquí la palabra nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, porque seáis nueva masa, sin levadura como soy. Dice: porque nuestra Pascua, en el versículo 7 nuevamente dice: ¿qué es? ¿Quién es? ¿Quién es nuestra nueva Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Así lo dice el versículo 7. ¿Es correcto, sí o no? Entonces aquí, amados, Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto. No eran judíos, a lo mejor sí había uno que otro, ¿verdad?, que era judío de nacimiento, pero sobre todo eran gentiles. Y los gentiles son aquellos eran que no eran de un origen judío, al extranjero, a los de otros países. O sea que nosotros venimos de esa área, ¿verdad? O cuando dice gentiles se refiere a todos nosotros que no somos de una descendencia, de linaje o de sangre judía. Amén. Entonces se estaban dirigiendo a la iglesia de Corinto, aquella iglesia en la cual entonces por lo tanto no tenían esa tradición, pero dice que nosotros de alguna forma celebremos esa Pascua que es en Cristo. Y dice: celebremos la fiesta. Es una fiesta, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra Pascua. Entonces aquí nos está hablando Pablo. Y cuando los hebreos, si tú recuerdas, vamos a hacer, ¿a qué se refiere eso de la Pascua? Cuando los hebreos se prepararon para el éxodo de la esclavitud que vivían en Egipto, tú recordarás que el pueblo pues fue a Egipto porque de alguna manera pues vivió el pueblo de Dios una tremenda crisis, ¿verdad?, de hambre. Y bueno, pues por medio de José, pues fue de quien de alguna manera recibió a todo el pueblo de Dios para que pudiera ser, ¿verdad?, provisto de todo alimento durante esos años. Pero que de alguna manera pues sí, empezaron a llegar al pueblo de Egipto, pero fueron demasiados años en los cuales pues eso que, mira, gracias, aquí encontramos en nuestra nueva tierra, en esta tierra de Egipto, alimento, comida, trabajo, sí, pero que después, conforme al avance de los años, fueron poco a poco esclavizados, fueron llevados a una esclavitud y entonces a una amargura, y entonces muchos años ellos estaban esperando el rescate de Dios. Y es así, ¿verdad?, como cuando los hebreos se preparan para el éxodo de su esclavitud, o sea, su salida de Egipto, fueron, ¿verdad?, instruidos para preparar y comer de este pan sin levadura que habla Pablo, ¿verdad?, de este versículo que estamos hablando. También fueron ellos
llamados a comer ese pan sin levadura. Y recordarás, ¿verdad? Que el objetivo del Éxodo, pues el Señor se manifestó tremendamente con señales, con plagas. Y cada plaga, no sé si tú sabías, cada una de esas plagas era representación de uno de los ídolos de Egipto. Así es de que como le quería hablar Dios al faraón, era decir, mira, tú y todos tus ídolos, para que veas quién es el Dios. Porque cuando Moisés fue a decirle a Egipto, libera al pueblo de Dios, faraón dice, yo no conozco a tu Dios. Y entonces Jehová poderoso dice, no me conoces. Y entonces fue él manifestándose con poder, con esas señales, con esas plagas, para demostrarles que ninguno de sus dioses, que ninguno de lo que representaba esos ídolos era más grande que Jehová de los ejércitos. Amén. Y es así, ¿verdad? Como cada uno, las ranas, las serpientes, eran aquellas figuras e ídolos que Egipto tenía. Cada uno tenía una deidad, una creencia, así como India cree que las vacas, ¿verdad?, tienen una deidad. También Egipto tenía muchas. Entonces, en cada una de esas plagas que se fueron manifestando, el Señor fue trabajando. Amén. Entonces, por ejemplo, en el río Nilo, ellos tenían, su río era sagrado, el río Nilo de Egipto. Entonces Dios por eso se manifestó y lo convirtió en sangre. Entonces en cada una de donde ellos tenían como su sagrado, esto es sagrado, este es, si tú te acuerdas, la serpiente, ¿verdad? Viene normalmente, y lo has visto a lo mejor en las películas, ¿verdad? Que en la corona del faraón tenía una serpiente, ¿verdad? Y su bastón también tenía una serpiente enroscada. Entonces, ¿qué pasó? También sabemos que el Señor en la vara de Moisés la convirtió en serpiente, diciéndole, ¿verdad? Entonces, ves que cada señal tenía un significado. Amén. Entonces, en todo esto, el Señor les manda para su éxodo. Dice, a ver, van a preparar y van a comer, ahorita lo vamos a ir explicando esto, pan sin levadura. Y la levadura, ¿por qué nos habla aquí Pablo? Que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí nos habla, dice, límpiense de toda levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura, no sé si tú sepas, tú a lo mejor ustedes son más expertas que yo, ¿verdad? Yo no he hecho ni en mi vida ni un pastel, pero bueno, poniéndome a investigar, la levadura tiene una propiedad de fermentar, ¿verdad? Fermenta. Y la fermentación, así como lo encuentras, es un proceso que transforma las moléculas de los azúcares presentes en la harina, que usas la harina, dando como resultado glucosa, alcohol, concretamente etanol, que se evapora durante el horneado. No te preocupes, estoy comiendo etanol, no, se evapora durante el horneado, pero sí se genera ese químico. Y dióxido de carbono, que es gas, ¿verdad?, que infla la masa y hace poros y burbujas en el plan. Entonces es un gas que es el que se encarga en inflar. Entonces, y también el cual se elimina en el horneado. Y bueno, pues sale el pan sabroso, rico, doradito, con ese color. Entonces, en el sentido espiritual y bíblico, la levadura es un símbolo de la iniquidad o del pecado. La levadura es un símbolo de la impureza, ¿verdad?, que desvirtúa la pureza. Por eso dice que no sea con levadura, no desvirtúes lo puro. Ellos, el pan sin levadura solamente era harina y agua. Solamente eso. No inflaba, ¿sí queda claro? Pues harina y agua, hacían masa y eso era su pan sin levadura. Entonces, aquí de alguna manera los hebreos fueron instruidos a sacar
toda levadura de sus hogares. Así también como Pablo en Primera de Corintios nos está diciendo esto en la Pascua. Nos está diciendo, ¿verdad? Vivan su Pascua, que es Cristo. Y dice, límpiense de vieja levadura, porque así Dios también lo ha declarado, lo ha puesto como un estatuto, que su pueblo, ¿verdad?, evite toda levadura. Pero simbólicamente se refiere a toda, ¿qué?, iniquidad en nuestras vidas. Dice la palabra en Éxodo, vamos a Éxodo, acompáñenme a Éxodo, capítulo 12, Éxodo es el segundo libro, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice así el Señor. Esto le instruyó el Señor en cada uno de los hogares antes de que fueran sacados de Egipto. Tenían que realizar un proceso, ¿verdad?, para la Pascua, porque iba a venir el rescate de Dios de su pueblo y los iba a sacar de esa esclavitud. Y Egipto representaba, ¿verdad?, simbólicamente en la Biblia, un país, un reino en el cual reinaba por medio de Satanás. El faraón es un símbolo del diablo, de Satanás. Entonces, esa es la esclavitud en la cual pues vivía, y en aflicción vivía el pueblo, porque eran esclavizados. Y aún así, cuando el Señor se manifiesta en señales, el faraón dice que les dio el doble todavía de trabajo, de jornada laboral, de toda carga de trabajo, porque se ensañó, ¿verdad?, por cómo Dios estaba manifestando. Entonces, en el sentido, aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 15 dice: 7 días comerás panes sin levadura. Y aquí es donde comienza esa Pascua. Pascua, aquí la Pascua duraba 7 días. 7 días duraba la Pascua. Entonces aquí la parte de esa Pascua del Señor dice, y duraba 8 días para los que no vivían en Israel, bueno, del pueblo de Dios. Para los extranjeros se les daba un día más. Entonces esta Pascua, dice en el sentido espiritual, dice aquí la palabra: 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día harás que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere que no haya levadura en vuestras casas, cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Él necesitaba desde aquí enseñarnos que él iba a sacar un pueblo, pero que lo iba a liberar de toda levadura, de toda iniquidad. Por eso también dice: procura que no haya nada, ni en tu casa, ni en cualquier lado, esa iniquidad y ese pecado, ¿verdad?, simbólica, ¿verdad?, en un símbolo espiritual. Y por eso la Biblia, ¿verdad?, ese es como el Espíritu Santo es el que se encarga de revelar todo ese significado precioso y simbólico. Dice, bueno, pues ¿por qué sin levadura? Debe tener alguna razón el Señor. Pero lo que nos estaba desde ahí proféticamente diciendo, ¿verdad?, necesito un pueblo santo. Entonces, en el versículo 7 nos afirma que Cristo va a ser el cordero de nuestro, ¿verdad?, de Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, como vimos en Primera de Corintios. Entonces, amados, debido a que nos libró a nosotros del pecado, no tenemos nosotros hacer nada, ¿verdad?, con el pecado pasado, con la vieja levadura. Así como el Señor le manda al pueblo hebreo: quiten de ellos toda levadura, a nosotros, ¿verdad?, también nos dice: vivan sin esa vieja levadura. Ahora, ¿por qué la iglesia debe ser como una casa sin levadura? Como ahí dice, ¿no? Dice que no haya levadura en nuestras, ¿qué?, en vuestras casas. Y la casa de Dios debe ser una casa en la cual no puede haber levadura. Porque si hay levadura, ¿verdad?,
en lo que es en la casa, de sobre todo en Dios, ¿qué va a hacer? Se va a inflar el pecado, la injusticia, el desamor, la ira, todo lo que conlleva, todo lo que es la iniquidad. Y por eso la casa, ¿verdad? Está llamada a ser santa, a vivir en santidad. Amén. Entonces, esa levadura, si se permite en la casa, por eso dice que no haya en las casas, porque eso empieza a crecer. Y la única manera en que nosotros podemos hacer que también en nuestras casas, en nuestros hogares, también que nosotros como, ¿verdad?, esos representantes, embajadores de Dios, con siempre buscando la presencia, pues teniendo al Cordero en nuestras casas, podamos nosotros siempre quitar toda levadura de nuestros hogares. Porque con poquita levadura va a empezar a fermentar, va a empezar a esponjar. Si hay discordias, iras, en tu casa empiezan a hacerse cada vez ¿qué? Más grandes, ¿verdad? Entonces, por eso esto simbólicamente habla el Señor de la levadura. Y con esto podemos decir, ¿verdad?, glorioso Salvador que tenemos. Tenemos un Señor que es nuestro Salvador. Ahora, sabiendo esto, te invito hoy, por eso mismo, el mensaje, que celebremos la Pascua. Que celebremos nosotros esta Pascua que es en Cristo. Para el mundo, sabemos que el Viernes Santo que acaba de pasar, para muchos es un funeral, ¿verdad? Es un funeral. El sábado pues ya es de cubetazos, ¿verdad? Como que ya ahí viene la gloria. Y el domingo, ¿verdad?, lo resucitamos, y así, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida lo estamos matando el viernes y lo resucitamos los domingos. Pero así fuimos nosotros instruidos, generación por generación, ¿verdad?, hasta que tenemos la luz de la palabra de Dios, la que nos da esa verdad, nos abre los ojos, la santa palabra del Señor. Entonces, si piensas que Jesús fue, ¿verdad?, de alguna manera, pues un aguafiestas, una especie de esos religiosos, ¿verdad? No, Jesucristo, ¿verdad?, celebraba todas las fiestas, iba a bodas. Entonces, por eso hoy tenemos nosotros que celebrar esta Pascua. Y entonces lo invitaban por eso a bodas y todo, y él iba, ¿verdad? Y entonces él se gozaba. No era, ¿verdad?, alguien así que muy religioso, ¿verdad? No era religioso ni así. Entonces, conforme al calendario judío, la Pascua, que en hebreo es Pesaj, el Pesaj, entonces dura 7 días, como te comenté, y 8 días en el diáspora, o sea, para los que no están directamente ahí con los judíos o Israel. Entonces, en este año toca, cada año va cambiando, es en el primer mes de Nisan, y va cambiando conforme a los días, ¿verdad? Se van ajustando, por eso después ¿cuándo va a caer Semana Santa el siguiente año? Como que tienes que estar viendo, pero todo es basado conforme a este calendario. En este año 2021 empezó el 27, sábado 27, y termina pues este domingo 4 de abril, o para los de Israel terminó ayer. Entonces, ¿sabías entonces que la Pascua y la resurrección está totalmente entretejido con nuestra salvación y nuestra redención en la cruz? Y si no lo sabías, recordemos que Dios, ¿verdad?, de alguna manera, pues por eso nos enseña esta Pascua, que en la cual tú y yo, aunque nosotros, nuestra descendencia no fue, ¿verdad?, directamente por sangre, pues con ellos, ¿verdad?, sacados de Egipto, sí, nosotros por eso tuvimos nuestra propia Pascua, que es Cristo Jesús. Entonces, ahora, cuando nosotros entendemos el símbolo de la Pascua, que es liberar, ¿verdad?, liberar al pueblo de Dios, sacarlo de ese pueblo, ¿verdad?, por medio de un cordero.
Y el símbolo de Egipto, ¿verdad? Era, ¿qué dijimos? Una serpiente. Cuando tú dices, ¿verdad?, que el Cordero, por medio de Dios, fue enviado para sacar de esa esclavitud de Egipto que representaba esa serpiente. Entonces, el mismo Faraón, como yo te comenté, pues tenía, ¿verdad?, esa pues creencia en esa idolatría hacia esos símbolos. Y ahí es donde entra la Pascua, el cual trata la sangre del Cordero cuando va de alguna manera y destruye toda obra de la serpiente, toda obra del diablo. Y es ahí el poder del Cordero que libera y sacaría la esclavitud a ese pueblo de Egipto. A esto le llamamos Pascua, ¿verdad? Y eso es lo que los judíos cada año, durante esos 7 días, sobre todo en el primera noche, ellos tienen, ¿verdad?, que celebrar la Pascua y el último día de esos 7 días, y pueden hacerlo, ¿verdad?, pero sobre todo tienen que estar contando todos los días cómo sucedió, cómo liberó el Señor a su pueblo. Entonces, acompáñame. Primeramente, deseo mencionarte 4 cosas acerca del Cordero, ¿verdad?, y por qué Dios escribe, ¿verdad?, todo esto para que podamos entenderlo. Primeramente, necesitamos, ¿verdad?, un Cordero pascual. Necesitaba para hacer esa Pascua el pueblo de Dios un Cordero pascual que fuera sin defecto. Ayúdame a ir a Éxodo capítulo 12 y vamos al verso 5, por favor. Éxodo 12, versículo 5. Dice así el Señor: ¿ya lo tienen? Amén. Entonces dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces acá, amados, tenían que tomar para que pudieran hacer esa Pascua, celebrar la Pascua. Dice el Señor, ¿verdad?, les manda, a ver, van a tomar un animal, pero tiene que ser, ¿sin qué? Sin defecto. Será, ¿verdad?, sin manchita. O sea, los sacerdotes tenían que revisar todo aquel cordero que tú tomabas de 1 año, o sea, ni siquiera un cordero grande, anciano, ¿verdad? Entonces, tenía que tener sin manchitas, sin cicatrices, sin ninguna herida, sin costra, sin nada, ¿verdad? Que oye, tiene una oreja más grande que el otro, tiene un ojo azul y uno negro, nada, ¿verdad? Le falta una pezuñita, nada, tenía que ser perfecto el cordero. Entonces, cualquier mancha, cualquier cosa, completamente pues hubiera descalificado a ese cordero. Y cuando posteriormente es instituido por Dios esta celebración, tenía que el sacerdote sacrificarlo. Lo tenía que antes, para sacrificio, examinar completamente, y duraba esto de 1 a 2 semanas. Imagínate, entonces ahí lo tenía revisando casi con lupa, ¿verdad?, todo detalle. Ahora bien, no solo es un cordero sin defecto, sino que también tiene que ser un cordero ideal para el sacrificio. Vamos al versículo 6 y dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás, dice, entonces, primero, ¿verdad?, dice que ser sin defecto. Chécalo, guárdalo, ¿verdad? Y era el tiempo entonces que los sacerdotes lo tenían que revisarlo, y ahí lo vas a estar guardando, ¿verdad? Entonces apártalo durante un tiempecito. Y dice: y lo inmolarás, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La lección que aquí Dios nos enseña es que a su gente, ¿verdad?, a tú y a mí, era que sin derramamiento, la palabra de Dios nos decía que sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué?, remisión de pecado. Eso nos enseña la palabra de Dios.
¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque la sangre es la vida y la paga del pecado es muerte. Entonces, así debe de haber de alguna forma este sacrificio que se hacía, pues tenía que derramarse esa sangre para que hubiera ese, ¿verdad?, remisión de todos nuestros pecados. Y solamente lo puede hacer un cordero, alguien inocente. Nadie, ¿verdad? No podías agarrar, cubrir, ¿verdad? Remitir el pecado con un pecador. Tenía que ser, ¿qué? Totalmente inocente, sin mancha, puro. Y esa era la representación de ese cordero sin mancha. Totalmente quedaría inválido si fuera alguien que tenía algo desperfecto, no fuera perfecto. Y por ende, amado, nuestra salvación es precisamente eso, recibir vida. Ahora nosotros recibimos esa vida por medio de la muerte de un cordero. Entonces, ¿qué es Jesucristo, verdad, para nosotros? Jesucristo, un cordero sin mancha, perfecto delante de Dios, del mundo. Inclusive Pilatos decía, pues yo no le veo nada, ¿verdad?, que haya hecho malo este hombre, pero ¿qué quieren que haga con él? ¿Y qué le decían? Crucifícale. Entonces, el cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, Él se ofreció para nosotros. Amén. Y el cordero, también dice la palabra en Éxodo, el cordero pascual tenía que ser un cordero salvador. Vamos al versículo, ahora a Éxodo 12, y vamos al versículo 7, el 7, por favor. El 7, versículo 7, Éxodo 12, 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Entonces dice, es sin mancha, un cordero sin mancha. Tiene que ser para sacrificio. Y ya que lo hayas sacrificado, la sangre, ¿verdad?, las pondrás en los dos postes de tu puerta en cada casa donde se ha de comer este cordero, y en el dintel, en el marco, ¿verdad?, de cada puerta. Y entonces el versículo 22 y el 23 dice: y tomad un manojo de hisopo. Dice, ¿qué van a hacer con esa sangre? Con un hisopo, mojadlo en la sangre que estarán en un labrillo, en un pocillo, ¿verdad?, y untadlo en el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová. Subraya este pasará Jehová, porque eso significa Pascua, pasar por encima. Es decir, que todos los que tenemos la sangre del cordero en nuestros corazones, que fue derramada por ti y por mí, y que aceptamos a Jesús, pasa el juicio de Dios y no nos toca. Amén. Y esa es la Pascua, el Pesaj es pasar encima de. Entonces dice, pasaré, ¿verdad? Entonces dice, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. O sea, no la tocará para muerte. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y por eso tú y yo somos libres ¿de qué? De toda muerte y condenación espiritual del alma. Y por eso estamos llamados a tener ¿qué? Vida eterna. Porque pasará cuando tengas al Cordero, a su sangre en tu corazón. Amén. Y dice ahí la palabra, ahora ayúdenme por favor al versículo 8 y 9.
Dice, y aquella noche comerán, ahora dice, ok, esta es la sangre. Y tú y yo ya no necesitamos, ¿verdad?, poner esa sangre, matar corderos, sino por eso es enviado el último sacrificio a su Hijo. Y esa sangre que derramó en la cruz fue por ti y en mí, y simbólicamente cuando recibes a Cristo, lo estás poniendo en los dinteles de tu corazón. Amén. Y en el 8:9 dice, y aquella noche comerán la carne, ok, ya vimos que tenían que hacer en la Pascua con la sangre, y ahora la carne, dice, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada. ¿A dónde? O sea, fue claro Dios en la instrucción que tenía que pasar, ¿por qué? Por el fuego, ¿verdad? Asadito. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, no podían dejar nada. Entonces, también la palabra dice que cada uno tenía que comer conforme al número de los miembros de su familia. Ejemplo, pues si pues tú sabías más o menos que pues uno sí le atracaba, no, pues es que mira, el Quique y el Juancho, la María pues sí le tunde, entonces yo creo que con medio corderito, ¿no? Oye, pero está Quique, ¿no? Entonces sí, el cordero completo, ¿no? Entonces, pues ahí más o menos dice la palabra que tenían que ver conforme a la familia cuántos, pero no podían desperdiciar nada. Tenían que comerse lo que, nada que, guárdalo en el refri, mañana lo almorzamos, ¿no? Tenían que comerse todo, aún así, hasta las entrañas, ¿verdad? El higadito, ¿verdad? Y todo ello. Entonces, decían, no, ¿sabes qué? La palabra misma en la Pascua decía, y si no te lo vas a acabar, con tus vecinos tenías entonces que ponerte de acuerdo. Pues oiga, vecina, pues fíjese que pues un cordero para nosotros es mucho y ustedes, no, pues medio cordero también estábamos viendo, ¿qué le parece? ¿Verdad? Entonces un cordero entre el... Y ese era compartir el cordero. Compartir a Cristo. Amén. Entonces lo tenían que hacer de esta manera porque no podían dejar que se desperdiciara nada. Tenían que comérselo todo. Dice, ¿verdad? Entonces, que tendría que ser asado al fuego. Dice, comerán asada en el fuego. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos aquí, precisamente ahora como Él nuestro Cordero, estamos viendo la Pascua. Y para nosotros en el Nuevo Testamento, un Cordero de Dios, el Hijo de Dios, pasando por el fuego de la ira de Dios. Todo juicio, toda condenación de que nosotros nos correspondía recibir y ir abajo al infierno para la eternidad, Él pasó por ese fuego. Dice la palabra de Dios, y lo hemos nosotros visto, que cuando Él muere, en ese momento fue apartado de él el Espíritu de Dios. Y por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Sale el Espíritu de Dios que habitaba en él. Lo abandona. ¿Para qué? Para que pudiera entrar todo el pecado de las generaciones pasadas, presentes y futuras en él. Toda iniquidad, toda maldición en él entró. Y por eso dice que se hizo ¿qué? Tinieblas en ese día. Todo el reino de las tinieblas. Y entonces al entrar en él muere, llevando, ¿verdad? Siendo él inocente. Se hizo, ¿verdad? Maldición por nosotros. Llevó todos nuestros pecados. ¿Y a dónde descendió?
descendió al infierno, ¿verdad? El fuego. Ahí dice la palabra de Dios, inclusive, pero para dar testimonio y proclamar que él como inocente no podía ser retenido ahí, ¿verdad? O sea, se dice, mira, yo soy un cordero sin mancha, en mí están los pecados, aquí pago. Y entonces el poder que había en ese cordero es la resurrección. Amén. Aquí está pagado todo lo pasado de mis hijos, presente y todo el futuro que crea en mí. Está saldado. No los vas a poder aquí retener, porque yo ya vine a pagar por ellos. Amén. Y entonces aquí, amados, Jesucristo pasó por ese fuego, por el fuego de la ira de Dios. Ve cómo todo va correspondiendo a nuestro cordero. Cuando recibimos, ahora dice la palabra de Dios aquí, y cómelo, ¿verdad? Sin levadura. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué debe de haber? Arrepentimiento. ¿Sí o no? Cuando confiesas a Jesucristo, Señor, perdona todos mis pecados, te recibo como mi Cristo, mi Salvador. Estás comiendo al Cordero. Aleluya. ¿Sí queda claro? Perdóname, límpiame sin levadura. ¿Vamos bien? Qué preciosa es la palabra, ¿no? Como todo va hacia lo que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Todo es el plan de Dios, ¿verdad? Todo es como, mira, Cristo se ha salvado, pero ahorita todavía no es tu tiempo. Aquí es con panecito, con corderitos, ¿verdad? Y hierbas amargas lo comerán. Y las hierbas amargas lo hizo para que cada uno de nosotros pudiéramos saber de dónde, de qué amargura, de dónde estabas, de qué estaban viviendo su pueblo. Vivían en plena amargura, en esclavitud. Y esa es la representación actualmente cuando los judíos que lo comen deben de comer esas hierbas amargas que les recuerda de dónde te sacó el Señor. Y les dice la palabra después, y ninguna cosa comeráis de él cruda ni cocida, sino al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Tenían que comerse, ¿qué entonces? Todo. Y también, cuando recibimos aquí a Cristo, no lo recibimos por partes, sino por completo. Cuando lo recibes, debe ser completo. Porque a muchos sí le dicen, puede decir, pues yo recibo a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor, porque no le quiero todavía dar el control de mi vida, no quiero dejar el cigarro. ¿Sí queda claro? No. Aquí cuando el Señor viene en salvación es completo. Él hará la obra después. Pero muchos, ¿verdad? Si dicen, oye, sí quiero hacer una oración de fe. Quiero que Jesucristo me salve, ¿verdad? De parar ¿verdad? En una muerte eterna, de toda condenación, pero no quiero que gobierne mi vida. Y no, aún el Señor es completo. Cuando lo aceptamos es completa su obra. Amén. Entonces, amados, cuando recibimos al Señor, va a ser tu Salvador, va a ser tu maestro, va a ser tu guía. Entonces te es completo cuando comemos del Cordero. Si no confías ¿verdad? En Jesucristo como tu Señor, pues entonces tampoco sería tu Salvador. Entonces, por eso eso se representa, comienza todo mi Cordero. Entonces se tenían que comer todo el Cordero y debían comérselo con panes sin levadura y hierbas amargas, como aquí lo estamos viendo. Ahora, el pan con levadura ya vimos que representa ¿qué? El pecado, por lo cual ¿verdad? Fueron librados sus pecados, sino también, no solamente de sus pecados, sino también de su amargura. Amén. Ahora bien, ellos estaban alimentándose de un cordero
y de pan. Estaban alimentándose de ese cordero, y por lo cual esta celebración sería en el marco profético de Jesús y el cordero inmolado que vendría no solo para judíos, sino para los gentiles. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer por favor del 31 al 33. Jeremías 31 al 31 al 33. Jeremías recibió proféticamente ese plan de Dios, y que lo vemos desde la Pascua, que Dios estaba trabajando siempre en el mismo sentido, en que el único que nos vendría a rescatar y redimir es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 31 del 31 al 33, fíjate lo que dice aquí el Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de la que estábamos ahorita hablando. Dice, no como ese pacto, que yo todo lo que hice para salvarlos, para rescatarlos, y después de rescatarlos no pasó ni unos días, y en el desierto yo los llevaba a una tierra donde fluye leche y miel, donde se las prometí, y ustedes como pueblo empiezan a ser rebeldes, a decir, ¿por qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado como esclavos en Egipto, ahí por lo menos teníamos alimento, y ahí podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero pues ahora vamos aquí en el desierto. Y tanta rebeldía que pasó el pueblo después de haberlos ellos sacado, de ser su libertador. Dice por eso el Señor, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, ¿lo invalidó Dios? O sea, Dios dijo, este pacto ya no sirve. ¿Quién fue el quien lo invalidó? Porque ellos, el pueblo, despreció mi pacto. O sea, no fue Dios el que rompe el pacto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Dice, ellos lo están invalidando. Yo había hecho un pacto con ellos, pero ellos despreciaron. Ellos lo están invalidando. Y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿qué? Por pueblo. Y aquí, amados, es donde Dios hace que vea proféticamente a Jeremías esta nueva Pascua, un nuevo testamento. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. Amén. De ese nuevo pacto, porque ellos lo invalidaron, ellos lo despreciaron. Entonces, amados, Dios ahora profetiza ese Nuevo Testamento en el cual nosotros tenemos esa venida de nuestro glorioso Salvador, nuestro Rey Jesucristo. Y entonces donde suelen estar ahora nuestros corazones y para tener una relación con Él. Amén. Donde nuestros pecados serán perdonados y no solamente cubiertos como antes era, prometiendo un cordero pascual único y diferente a como lo habían hecho en el pueblo de los hebreos. Y cuando se cumplió esto que el Señor profetiza aquí en Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto, porque ellos lo invalidaron. Cuando se cumple eso, se cumple, y lo vamos a leer en Juan 1:29. O sea, el Señor dice, voy a hacer esto porque acá lo invalidaron, ese pacto.
Pero voy a hacer un nuevo pacto donde voy a poner mi espíritu en ellos. Amén. Una nueva relación con mi pueblo. Y en Juan 1:29 dice, es cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él. Empezaba Jesús su ministerio. Y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Esa fue la presentación del Cordero de Dios. Ahora fíjate bien, en la Pascua que celebraron en el pueblo en Egipto, ¿quién puso el Cordero? ¿Quién puso el Cordero? Los corderos en cada familia. Pues cada uno, ¿no? Tenían que poner, el pueblo tenía que poner su ¿qué? Su propio Cordero. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Y aquí quién lo puso? Dios. Dice, a ver, en el allá cada uno tuviera que ofrecer su propio cordero, el pueblo tuvo que salir de ahí, pero este cordero era diferente, un cordero que venía de Dios. Amén. Que dejó la deidad, el reino de los cielos, vino a hacerse hombre. Dice, mi hijo va a ser enviado como el que ese cordero, el que voy a ofrecer yo. Wow. Qué amor de Dios, ofrecer a su hijo a que padeciera, ¿verdad? Por nosotros. Es el que, ahí es por eso es diferente ese cordero. Amén. Porque este viene de Dios y no de un pueblo, no del mismo pueblo. Y vemos, y esto lo decía, ¿verdad? Con referencia a ese cordero pascual, Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, este es el bueno, este es el del nuevo pacto que había dicho Jeremías. Aquí ya viene, hoy se cumple, ¿verdad? Ese nuevo pacto. Y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y sabía que era un Cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso lo decía en Primera de Pedro 1 del 18 al 20, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y, o sea, cuando dice este es el Cordero de Dios, y vemos cómo ese Cordero que pone el mismo Dios tenía que cumplir exactamente lo que, ¿verdad? Para la Pascua. Tenía que ser ¿qué? Sin mancha. ¿Te acuerdan? ¿Sí o no? Perfecto. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cumplía entonces ese cordero? Sí, ¿verdad? Entonces, pero los sacerdotes, ¿qué creen? ¿Verdad? Duros de corazón, que tenían que revisar el cordero, no veían, ¿verdad? No le podían encontrar nada, sabían que no tenía mancha. Entonces, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos por amor a nosotros. Qué precioso, ¿verdad? Nuestro Señor. Ahora, también recordamos el punto que les había dicho. Aparte, no nada más era que no tuviera defectos, que fuera sin mancha, sin pecado, inocente, sino que tenía que ser apto ¿para qué? Para el sacrificio. Tenía que morir. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice la palabra de Dios:
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él se ofrece como yo soy el sacrificio. Yo soy sin mancha, pero yo me presento como ese sacrificio. Y una vez y para siempre. Amén. Entonces, amados, no hay otra forma de ser salvo aparte de la sangre derramada solamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor siempre, también un acto profético de esto, que Dios enviaría al Cordero del mundo. Dios envió a un Cordero como sustituto. El Cordero aquí tenía que ser ahora un sustituto, es decir, que cambio por Él. A cambio de la muerte de este, que viva Él. Esa es una sustitución, que tome tu lugar. Y eso proféticamente también sucedió. O sea, ven cómo el Antiguo Testamento siempre va a ser un simbolismo de lo que pasa en el Nuevo Testamento. Y cuando leamos y estudiemos la Escritura, el Señor nos va a revelar, nos revela todo eso precioso. Cuando Jesús va a rumbo al Calvario, o Gólgota, dice ahí la Biblia que se llama, el cual se encuentra, el Calvario, el monte Calvario, que es donde lo crucifican, ahí es una parte del monte Moriah. El monte Moriah, no María, es Moriah. Y ese monte Moriah es donde el Señor, ¿verdad?, Dios mismo establece que muera su Hijo, que sea crucificado. Y tú sabías que en ese mismo monte había hecho antes proféticamente lo que iba a suceder. Vámonos a Génesis 22:2. Génesis capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra: subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo al Señor. Dice 22:2. Y entonces dice la palabra de Dios, ahí es donde Abraham con su primogénito Isaac, pues va a subir, ¿verdad?, a ese monte a sacrificarlo a Dios. Le dice el Señor: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, el mismo monte en el cual se encuentra el Calvario. Y dice la palabra de Dios: y ofrécelo allí en holocausto, en un sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Por eso les digo que el Moriah tiene entre ese monte como 3 áreas. Uno de ellos será el Calvario o el Gólgota, pero es el mismo monte. Y vean, bueno, nosotros si seguimos en esa palabra, y ahí es donde entonces le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo que tienes, a Isaac, a ese a quien tanto amas, a tu unigénito, y vete a la tierra de Moriah y sacrifícalo como una ofrenda hacia mí. Pero sabemos que eso era una prueba, ¿verdad? Y en el mismo monte, ¿verdad?, donde fue crucificado el Señor Jesucristo, ese mismo lugar donde Abraham va a sacrificar a su amado hijo. Y él tenía una promesa, entonces él tenía, dice: tu descendencia será, ¿verdad?, incontable como las estrellas. Pero como a lo mejor en su mente, ¿verdad?, pero ¿cómo? Si
¿verdad? Me imagino, y lo que ya grande yo no iba a tener descendencia y me diste este hijo y me pides ahora que te lo entregue, te lo dé en sacrificio. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Verdad? Y con todo su dolor lo iba a entregar, ya lo iba a sacrificar en obediencia a Dios. Y entonces en ese, si recuerdas, en ese pasaje manda a su ángel de Jehová y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya lo iba a hacer. Ahora sé que temes, ¿verdad? Y crees en Dios y harías lo que Dios te dice. Eres fiel a Dios. Y antes de esa prueba, Isaac le pregunta a su padre Abraham, hay más arribita en el versículo 7, más abajito, perdón, en el versículo 7 y 8. El mismo Isaac, su hijo Abraham, a su padre le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pues ya está. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá ¿de qué? Dios se proveerá de cordero, no nosotros. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. E iban juntos. Y vaya que así lo hizo. Y alzando sus ojos a Abraham, cuando le dice: no extiendas tu mano. Pero ve cómo antes por fe dice el Señor, no le dijo ahí su hijo: tú eres el sacrificio, ¿no? Dios proveerá el sacrificio. Y cuando ya lo iba a hacer, y que le dicen: no extiendas tu mano, y ahora sé que temes al Señor, dice la palabra más adelante, que levanta sus ojos Abraham, y había un cordero ahí prisionero en un zarzal. Si tú no conoces un zarzal, el zarzal, tú busca ahí en Google zarzal, una planta, ¿verdad?, del zarzal. Y el zarzal son ramas con espinas, haciendo proféticamente que ese cordero iba a tener que estaba ¿qué? En espinas, como la corona. Ahí estaba. Entonces tomó a ese cordero y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. Ahí es donde proféticamente entonces dice el sacrificio, que va a ser de alguna manera un intercambio, una sustitución. El sacrificio por sustitución. Amén. En cambio de mi hijo, aquí está el cordero. Y así fue el Señor. Dios envió y dio al cordero a cambio de ti y de mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué precioso, ¿verdad? Con la palabra de Dios, qué hermoso, ni más ni menos que un cuadro profético del sacrificio, de la muerte sustitucional y salvación para nosotros. Que dice: ¿verdad? Tú no eres, ¿verdad?, tan bueno, pero por haber tenido la sangre de mi hijo, por creer en el cordero, va a haber una sustitución. Tú ahora vives mientras mi hijo va a morir por ti. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué precioso que es esto, que podamos entender, y es por eso que vamos a pasar a la cena del Señor. Y qué bendito Dios que también, ¿verdad?, coincidió con la cena del Señor. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que tomaron un hisopo? Un hisopo era un manojo de hierbas. ¿Sí queda claro?
Era un manojo de hierbas que lo hacían como brocha. La usaron como brocha para poner la sangre en los postes de las puertas. En el nuevo pacto, en nuestra nueva Pascua, ¿cuál crees que sea nuestro hisopo? Pregunta capciosa. Nuestro hisopo, amado hermano, con la cual nosotros que tenemos que poner esa sangre del Cordero, es sencillo, es la fe. Es tu fe, es ahora tu hisopo, en el cual pones en tu corazón y recibes al Cordero. Amén. Y no solamente pongamos la sangre en los postes de la puerta. Acuérdate, en Jeremías 31:33 dijimos, por medio de la palabra, dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y por medio de ese sacrificio fue restaurado nuestra relación con Dios. Somos su pueblo. Y escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y ahora esa sangre nos limpia y purifica de todo pecado. Y hay poder en la sangre de Jesús. Por eso se dice, ¿verdad? Amén. Pasa por una copa. Porque precisamente en una noche iban a celebrar esta cena de Pascua, el Señor Jesucristo con sus discípulos. Lucas 22:15 dice: Lucas 22:15. Dice el Señor, les dijo a sus discípulos, y les dijo el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Tenía un deseo precioso Jesucristo de celebrar y comer con sus discípulos esa Pascua antes que padezca. Y el Señor, antes que padeciera precisamente, quiere enseñarles que Él era la Pascua, Él era el Cordero. Su sangre iba a estar en los dinteles de nuestro corazón para darnos libertad, para darnos vida eterna, y que todo juicio y ira de Dios pasara y no nos tocara, redimiéndonos de morir nosotros y Él poniendo su vida a cambio de nosotros. Qué precioso Salvador. Amén. Y gloria a Dios por esa Pascua que es Cristo Jesús. Ahora puedes partir este pan, porque dice que lo partió, simbolizando que el pan representa su cuerpo, que iba a ser quebrantado y molido por nosotros. Ese pan sin levadura que Él cenó esa noche. Amén. Podemos comer del pan. Gracias, mi Señor.
por este precioso sacrificio, por ese el Cordero de Dios que quita todo pecado. Gracias, mi Señor. Y de la misma forma levantó y les dijo: esta es mi sangre, representando que es la sangre del nuevo pacto. Ya lo entendemos, que es ese pacto que por ser Él nuestra Pascua iba a redimir todos nuestros pecados, limpiarnos, curarnos y sanarnos. Amén. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Puedes tomar de la copa. Y por eso celebramos nosotros de esa Pascua, pero no como un luto, sino una fiesta para la eternidad. Y esto es lo que el mundo después no conoce de todo este acto precioso que sucedió. Amén. Y que por eso tú y yo gozamos de esa libertad, de ese gozo, de esa vida eterna, por esa Pascua preciosa que es Cristo Jesús. Por eso celebremos la Pascua, que es nuestro Señor. Esa es la que nos refiere Pablo. Amén.